Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. En la mañana de hoy, como ustedes saben, este programa llega a todos ustedes gracias a Bristol Myers Squibb. Y en el día de hoy, sábado, vamos a continuar una conversación que comenzamos hace ya unas semanas atrás con el doctor Ramón Ortega. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días y encantado nuevamente de estar con todos nuestros radioescuchas y aquí contigo. Exactamente, así que vamos a continuar una conversación muy importante que comenzamos hablando sobre las manifestaciones reumatológicas de la diabetes, que muchas personas no saben que pueden tenerlas y que pues para eso estamos en este programa con el doctor Ramón Ortega. El doctor Ramón Ortega es reumatólogo y miembro fundador y parte de la junta directiva de la Fundación FER. Así es que comencemos rápidamente con la información, repasando, ¿verdad? La información que hicimos en esa ocasión, que además de perjudicar el sistema musculoesquelético y los tejidos blandos de disímil manera, la diabetes, por su naturaleza crónica metabólica, permite que pueda afectar a diversos tejidos y órganos, donde se incluye pues, el sistema musculoesquelético. Según la Federación Internacional de Diabetes en Puerto Rico, el 16.8% de la población adulta. Eso representa, oigan este número, 438.700 personas, casi medio millón, padecen de diabetes. Así es que, doctor, pues habíamos quedado la semana anterior, hablamos sobre las manifestaciones musculoesqueléticas en la mano, tales como la limitación de movilidad articular, el túnel carpal, la tenosinovitis flexora de tendones de la mano, o sea, el dedo de gatillo, ¿verdad? Ajá, Pero se nos quedó en esa área lo que se llama como contractura de Dupuytren's. Y él pues nos va a ampliar ahora a qué se refiere este término tan raro, pero que yo estoy segura de que muchas personas lo pueden reconocer. Sí, bueno, quiero darle un pequeño resumen, ¿verdad?, de por qué es que la diabetes realmente logra ocasionar estos cambios en los tejidos del cuerpo para que estas condiciones ocurran. Como hablamos en el programa anterior, la diabetes pues resulta, ¿verdad?, en los pacientes juveniles resulta de una deficiencia de la producción de insulina, y en los pacientes adultos pues es más una resistencia a la insulina. En estos casos, el exceso de azúcar que está circulando en la sangre pues se une a ciertos aminoácidos de las proteínas de los tejidos colágenos que forman parte de nuestro sistema musculoesquelético, ¿verdad? El colágeno pues está contenido en el hueso, el cartílago tiene colágeno, los tendones, ligamentos, la piel tiene colágeno, y ese colágeno pues se altera por la diabetes. Es un proceso que se llama la glicación del colágeno. Es como endulzar el colágeno, ponerle moléculas de azúcar que hacen que el colágeno, lo que hace es que se ponga como más rígido y pierde su maleabilidad, o sea, se pone como más rígido. En este caso, pues la contractura de Dupuytren es una condición que se ve con cierta regularidad, a pesar de que es una condición que ocurre más al norte de Europa, en la raza caucásica, ¿verdad?, el paciente blanco, pero se ve mayormente en pacientes diabéticos. Puede ir dependiendo la localización y la región, ¿verdad?, desde un 16% de pacientes diabéticos hasta en ciertas poblaciones del norte de Europa en 42%. Esto lo que causa realmente es se forma una banda como un cordón en la palma de la mano que agarra el dedo pequeño y el dedo anular.
cubre solamente esos dos dedos. Entonces esa banda dura que se forma en la palma de la mano flexiona esos dos dedos, hace que los dedos estén flexionados. Como Entonces, encorvados, doctor. sí, o sea, se ponen encorvados así, pero tiene como un cordón se va formando, un cordón bien grueso en la palma de la mano que mantiene esos dos dedos en flexión. Entonces, esa condición pues se asocia a diabetes, pero puede ocurrir en pacientes no diabéticos, ¿verdad? Se asociaba mucho, ¿verdad? En la literatura y todavía pues se asocia a fumadores, alcoholismo y a labores manuales, ¿verdad? Donde el paciente tiene que utilizar herramientas que lastiman la mano. Esta condición pues tiende a ser hereditaria, uno la ve, yo hace poco vi un señor, ¿verdad? De 80 años y la hija pues también ya a los 50 estaba teniendo ya los mismos hallazgos que el padre. Y usualmente pues lo que requiere, ¿verdad? Para resolver esa limitación es cirugía. Usualmente pues, se hace cirugía para resolver eso, pero es importante, ¿verdad? Que saber que esta condición ocurre cuando la vemos con cierta, ¿verdad? No tan frecuente, pero la vemos y que puede estar asociada en muchos casos con la diabetes. Lo que puedo entender, doctor, que me está diciendo es que una vez que el paciente adquiere esta situación, esta manifestación, por decir así, la única manera de resolverlo para que esos dedos puedan estar otra vez, ¿verdad? En su justo sitio es con una operación de un cirujano de la mano. Exactamente, sí. O sea, Okay. uno podría, si ve el paciente temprano, ¿verdad? Tal vez inicialmente inyectarlo para evitar que el tejido logre ese engrosamiento, pero es sumamente, ¿verdad? Primero que el diabético, pues uno no puede estar inyectando tanto, ¿verdad? Porque lo que se inyecta es un Ujú. derivado de cortisona y se suben Le también el sube el azúcar, azúcar, pero sí. el tratamiento realmente podría ser inicialmente inyecciones, quizás escasas inyecciones y quizás un poco de terapia física, pero si la contractura progresa, pues entonces ya se forma un tejido tan grueso y tan duro en el área que tiene que Y ser no es posible. manejado con cirugía. Ok, bueno, doctor, entonces una vez ya hemos concluido con las diferentes manifestaciones de la mano, pasaríamos entonces al hombro, lo que le llaman la capsulitis adhesiva o el hombro congelado. Eso Pues también es exacto. una manifestación. Sí, eso es una manifestación que también se puede ver como de un 20 a un 30% de pacientes diabéticos, ¿verdad? Se divide en dos partes, ¿verdad? En el hombro congelado o la capsulitis adhesiva. En esta condición, las coyunturas tienen una cápsula, que es una membrana un poquito más gruesa que mantiene la estructura de la coyuntura en su sitio. Y la cápsula pues tiene que tener elasticidad para poder hacer el movimiento, permitir el movimiento de la articulación. Pero en esta condición, esto puede a veces comenzar, tiene varios detonantes, ¿verdad? Pero usualmente se caracteriza por un dolor bastante intenso en el hombro, ¿verdad? Un dolor intenso y empieza una gradual y global limitación en la movilidad. El hombro empieza a limitarse grandemente y llega a un punto donde no se puede mover, por eso se llama como el hombro congelado, prácticamente no se puede mover. Lo grande de esto, ¿verdad? La mayor parte de las veces es que los estudios que se hacen, las radiografías, en muchos casos pues no se ve nada. Se hacen otros estudios para detectar lo que hay y muchas veces no se encuentra pues ni que tenga se le pueda atribuir, ¿verdad? Esta limitación a otra condición como osteoartritis o a tendones que están rotos o alguna otra condición. Así que es una condición dolorosa y es limitante. Se puede detonar, ¿verdad? Hay pacientes que esto se le detona porque se tuvieron una caída, ¿verdad? Tuvieron quizás una fractura en el De hombros brazo, que son. en el hombro. Puede verse post cirugía que no tiene que ver con el hombro. Se lo operaron de otra cosa, ¿verdad? Y entonces desarrolla el hombro congelado. Se puede ver Increíble. de un stroke, de un derrame cerebral que pueda causar esto. Pero es una condición
pues que se maneja, se puede manejar inicialmente de varias formas, ¿verdad? Se puede manejar con inyecciones intraarticulares, ¿verdad? Poniendo inyecciones en el hombro, con terapia física. También es una condición que podría poco a poco irse resolviendo sola, pero en algunos casos podría requerir cirugía artroscópica, ¿verdad? Hacer una artroscopía para entonces tratar de remover ciertos tejidos que están limitando la articulación. Disculpe que lo interrumpa, pero yo mencioné la capsulitis adhesiva. Eso es también, se llama también la tendinopatía del tendón rotador, o eso es otra cosa. No, el tendón rotador, ¿verdad? Que es una condición, la afectación del tendón rotador es una condición bastante común en la población, ¿verdad? En el diabético, pues se ve quizás un poco más y se está asociado con calcificaciones en el tendón y está asociado con inflamación del tendón y quizás roturas del tendón. Eso puede no estar presente en el paciente con capsulitis adhesiva, pero puede haber una combinación de las dos cosas. Wow. Y son usualmente condiciones que se ven más frecuentemente en el paciente diabético. Doctor, y eso yo supongo, y nada más que de oírlo, me imagino que debe ser una cosa sumamente dolorosa, porque las personas que he escuchado que se han operado por lo que nosotros conocemos comúnmente, ¿verdad? Porque queremos utilizar un término que a lo mejor la gente ha escuchado, que es el rotator cuff tear, ¿verdad? Que se desgarra ese tendón, Sí, el tendón rotador, exactamente. el tendón rotador, y se operan para repararlo. Y tengo entendido que es una operación dolorosísima y que requiere muchísimo esfuerzo del paciente para recuperar. Sí, bueno, hoy tenemos la ventaja, ¿verdad? Que tenemos, por lo menos en nuestro país hay excelentes ortopedas, muy buenos, y son muy diestros haciendo la artroscopía. Y la verdad que tenemos muchos pacientes que han pasado por ese tipo de cirugía. Y yo le diría que en la mayor parte de los casos los pacientes están satisfechos con el resultado de la cirugía, ¿verdad? El ortopeda puede entonces ahí, con una cirugía que no es tan invasiva, es invasiva, pero no es tan invasiva como una cirugía abierta, lograr pues limpiar el tendón, los tejidos, remover espuelitas, remover calcificaciones, y se puede restaurar la movilidad bastante rápido después de la operación. Ok, entonces ya hemos hablado de las condiciones en la mano, de las manifestaciones en la mano, de las manifestaciones en el hombro, y ahora entonces hablemos de las enfermedades óseas o en el aumento de las fracturas, que también es una consecuencia o una manifestación de la diabetes, podría ser. Sí, esto es pues, lo que comúnmente llamamos osteoporosis, ¿verdad? Lo que pasa es que la fragilidad esqueletal en diabetes tiene unas variantes con el paciente no diabético. Por ¿Por qué, ejemplo, doctor? ¿Por qué? bueno, el paciente diabético tiene un riesgo de fractura, aunque tenga una masa ósea no tan bajita como un paciente no diabético. ¿Me explico? O sea, la osteoporosis se define como una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la masa ósea, ¿verdad? Y una alteración de la arquitectura del hueso, ¿verdad? Tenemos que pensar, yo siempre para orientar al paciente le digo, imagínate una columna con varillas, ¿verdad? Que varillas verticales, horizontales, amarradas, cemento, ¿verdad? Y eso forma la estructura. Si se cambia la estructura interna, ¿verdad? Si digamos, por decir, usando el mismo ejemplo, si las varillas le damos adentro y se dañan, ¿entiendes? Pues entonces pues pierde la arquitectura de la estructura, ¿ok? Y eso se puede perder. Y me imagino que se pone vulnerable entonces. Exactamente, se pone frágil, la palabra es frágil, o sea, osteoporosis lo que nos lleva es fragilidad. ¿Okay? Y hay una disminución, en la definición que da la Organización Mundial de la Salud, una disminución de la masa ósea que altera la arquitectura del hueso, creando un hueso menos resistente y más susceptible a fracturarse. O sea, que el camino es fractura. El diabético tiene más riesgo de fractura que un no diabético por muchos motivos. Por ejemplo, es fácil pensar
que si tengo cambios de azúcar y tengo un bajón de azúcar y me mareo y me caigo, pues tengo más chances de tener fractura. Si tengo neuropatía diabética, que es que no siento bien en los pies, o eso me hace tropezar, o me hace como que perder el balance, pues tengo otro riesgo adicional de caerme. Por lo tanto, el riesgo de fractura en los diabéticos es un poco más alto y puede ocurrir con una masa ósea un poquito más alta que en la población usual. O sea que si me hago una densitometría y mi densitometría no refleja realmente un nivel de osteoporosis, un nivel de masa ósea muy bajo, sin embargo soy diabético y tengo todas estas otras condiciones, se me olvidó la retinopatía, ¿verdad? La cuestión visual. Sí. Pacientes diabéticos pueden tener problemas visuales. Así que pues tengo más riesgo de tener caída. Así que eso es una de las cosas importantes. En otras palabras, que para ese paciente diabético que tanto se tiene que cuidar con muchísimas cosas, ¿verdad? Que pueden ser peligrosas para su condición. Además de eso, tiene que pensar que una caída puede redundar en una situación irreversible en algunos casos. Para las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy, estamos conversando con el doctor Ramón Ortega con relación a las manifestaciones reumatológicas de la diabetes. Así es que esta es la segunda parte de un programa de dos partes para llevar esta información. Quiero recordarles que estos programas pueden encontrarlos en la página de Facebook, permanentemente están ahí para que los puedan volver a escuchar. Están en nuestra página web www.fundacionfer.org y en YouTube también lo pueden encontrar. Y quiero decirles una vez más, para que las personas que no nos han escuchado en otros programas previos, que recientemente tuvimos un evento muy importante que se llama Reuma Expo Internacional 2020, edición digital, y lo pueden encontrar completo, una colección de 40 videos, pero mire, son videos cortitos, así es que los puede ver y los puede repetir y los puede escuchar para que se eduquen con relación a las condiciones reumáticas, y ahí encuentran un catálogo de muchísima información. Y continuamos entonces con el doctor. Doctor, entonces hablemos de osteoartritis, porque siempre las ponemos una al lado de la otra, muchas personas las confunden, pero son dos cosas completamente distintas. Sí, definitivamente. Cuando hablamos de osteoporosis estamos hablando de la fragilidad del hueso. Cuando hablamos de osteoartritis, pues ya estamos hablando de cambios que van ocurriendo en el cartílago de la articulación, ¿verdad? Donde se va perdiendo el cartílago y va ocurriendo un proceso donde la articulación se va deteriorando. Se crean unas espuelas alrededor, en las márgenes de la articulación. Está asociado con la diabetes y con procesos metabólicos definitivamente. Se han hecho estudios que hasta el tejido, el paciente, sobre todo diabético obeso, que abunda lamentablemente bastante en nuestra población, pues el tejido graso pues no es un tejido inerte. La grasa también puede hacer unas proteínas que se llaman citoquinas, que son mediadores que pueden causar inflamación. Y estas células grasas pues, pueden participar en el proceso de crear o empeorar la osteoartritis. Claro, en el caso de los pacientes con diabetes, pues igual que los no diabéticos, pues los obesos tienen más chances, sobre todo en las mujeres, de tener osteoartritis en las rodillas. Así que entendemos que sí, hay unos factores, ¿verdad?, que hacen que el diabético pues tenga un poco más de problemas. Y a la misma vez, los mismos otros factores que mencioné, aledaños que están unidos con la diabetes, ¿verdad?, como los factores de neuropatía que hacen que el paciente no sienta bien en la coyuntura, pues quizás usted puede no estar sintiendo mucho dolor, quizás esto ocurre más en los pies, ¿verdad?, en las coyunturas de los pies, y entonces sobreutiliza el pie, que si hubiese tenido la sensación de dolor, usted lo protege, ¿verdad?, porque me da dolor, entonces no abuso de él. Pero como no siento mucho dolor, pues el área del tobillo y de la coyuntura
del empeine del pie, como se dice aquí, pues se van deteriorando grandemente y a veces pueden llegar en pacientes con una neuropatía severa y que no sienten mucho a una destrucción casi total del pie. Así que en el pie también ocurre una osteoartritis que puede ser bien severa, pero en pacientes que tienen una diabetes bastante severa y que tienen afectación no solamente de los nervios, sino vascular, porque se les va tapando la circulación de las extremidades. Así que esta combinación de factores pues contribuye a que tengan una osteoartritis, sobre todo en el pie y tobillo, más severa, que no se ve tanto en pacientes que no son diabéticos. Doctor, eso suena como una bomba de dolor en donde estos pacientes pueden tener una serie de cosas, pero usted menciona una cosa bien importante y hay que recalcar, la neuropatía. Se podría decir que la sensación, o sea, el paciente no siente, la sensación de dolor es diferente porque muchas personas reportan hormigueo o una sensación de que tienen algo ahí que no saben definir, pero también es posible que no sientan un impacto, un golpe, o que lo sientan de una manera distinta. La percepción del dolor se cambia. Sí, definitivamente. O sea, según es que hay una combinación, ¿verdad? El diabético pues tiene daño vascular, o sea, la circulación tanto en los vasos sanguíneos pequeños, ¿verdad? Que eso es daño microvascular, y en los vasos sanguíneos grandes, como los vasos, como las arterias que nos llevan la circulación de las piernas, ¿verdad? Las arterias femorales, eso que llega hasta el pie. Pues hay una combinación de que se afecta el nervio, en parte también se afecta por pérdida de circulación al nervio, ¿verdad? Y entonces el paciente puede inicialmente sentir más una afectación sensorial, como los pacientes que se acuestan y entonces me siento que me hincan los pies, o que tengo hormigueo, o que siento ardor, o quemazón, o que siento mucho frío en el pie, eso. Pero puede llegar también una neuropatía más avanzada, donde dejo de sentir, ¿entiendes? Donde tengo como una anestesia en el pie que casi no siento y puedo a veces... Insensible. Sí, por eso se dice que el diabético en estos niveles debe él mirarse los pies y examinárselo, porque puede tener una lesión que está ahí, una úlcera, digamos, y no sentirla, ¿entiendes? O sea, que tiene, y entonces se sigue destruyendo la coyuntura. Eso es terrible. Doctor, hábleme nos quedan escasamente unos 6 minutos y me gustaría que hablara de la osteoartritis en la columna, que dice que a veces es mucho más severa en la columna que en los no diabéticos. Sí, bueno, hay una variante, podemos decir que es como una variante, ¿verdad? Es una condición que se llama se llama, bueno, tengo que decirlo en inglés primero, que fue un buen aprendida, y la traduzco, es Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis. ¿Qué significa todo eso? Bueno, es una hiperostosis, es que se forma hueso donde no debe haber hueso. Por ejemplo, en la unión de ligamentos con los tendones, y en la unión de ligamentos con hueso, pues ahí en esa área de tracción se osifica, y hay mucha osificación en la pelvis, en la columna, se crean unas espuelas enormes. A nivel cervical, las espuelas a veces pueden ser tan grandes en esta condición que puede presionar el esófago, y algunos pacientes de estos tienen problemas para tragar, ¿verdad? Porque la espuela va creciendo y el esófago, ¿verdad?, que es el tubo por donde baja el alimento, se presiona por esas espuelas que se forman, y entonces pues muchas veces requieren cirugía. Así que esta es una condición que puede ocurrir en no diabético, pero se ve mucho más en pacientes diabéticos. Es una hiperostosis esqueletal difusa, y se conoce bastante fácil en la radiografía, porque las vértebras tienen unas espuelas que se salen de lo común, ¿entiendes? Son demasiado grandes, exuberantes, y ocurren en diferentes áreas. ¿Okay? Pero podrían ser operables, por ejemplo. Bueno, en los casos que se operan son donde, digamos, si están obstruyendo, digamos, aquí como el esófago, si están presionando nervios, ¿verdad? Pues ortopedas de la columna pueden operarlo para liberar la presión que está ejerciendo contra el cordón espinal o contra los nervios. También esta hiperostosis esqueletal
esta hiperostosis esqueletal, también se puede crear osteoartritis bastante prominente en las caderas, en el área de las caderas. Así que es como yo le digo que es como como una osteoartritis con esteroides, ¿entiendes? ¿Ves? O sea, como una osteoartritis más violenta, más fuerte. Wow. ¿Okay? Sí, sí. Pero afortunadamente tampoco es la más común, ¿verdad? No es, pero se ve y está asociada con diabetes. Con las manifestaciones de la diabetes, obviamente. Sí. Doctor, entonces hablemos de lo que es la artropatía neuropática, porque ya hablamos de ¿cómo se llama esto? De la neuropatía y de cómo se siente y cómo los pacientes se quejan mucho de que tienen esta sensación, etcétera. Pero, ¿qué es la artropatía neuropática? Ok, esa neuropatía artropática pues fue lo que ya hablamos, ¿entiendes? Pero el nombre que aparece en la literatura médica es como la artropatía de Charcot, ¿verdad? Pero la neuropatía artropática es que la neuropatía te crea daño a la articulación, que fue lo que mencionamos ya hace un momento, ¿verdad? Que la pérdida de sensación lleva a un sobreuso y abuso de una articulación que en circunstancias donde no hubiese neuropatía tú la defiendes o te das cuenta que está mal algo y vas y buscas ayuda y se puede quizás resolver la coyuntura antes de que entonces pues ya no tenga solución o haya que hacer algún tipo de cirugía o reemplazo. Que son unas consecuencias bastante, sí. podrían ser unas consecuencias Afortunadamente, quizás no la vemos ya tanto, ¿verdad? Porque tenemos muchos medicamentos efectivos para la diabetes, mucha educación al paciente, y pues no, por lo menos en la práctica, en los años que llevo, pues quizás la veía quizás 20 o 25 años atrás, pero ya ahora pues no vemos muchos pacientes, ¿verdad? Con esta neuropatía tan devastadora y tan incapacitante y deformante. Sí, se podía escuchar en el pasado que específicamente cuando se habla de la neuropatía periférica o periferal, de que es en las manos y en los pies, ¿verdad? Las personas se quejaban mucho de dolor, etcétera. Ya yo como que eso lo estoy oyendo cada vez menos y supongo que debe ser que entre la prevención, tratamiento y el cuidado del paciente, ¿verdad? Su propio cuidado, su autocuidado, es algo que puede ser muy efectivo para que estas personas se sientan mejor. Así es que es importante que se eduquen para que puedan tener, como nosotros promovemos, una vida más saludable y activa y productiva. Definitivamente, y además el adelanto en múltiples nuevos medicamentos diabéticos para la diabetes, también hace más efectivo el tratamiento, ¿verdad? La educación. Ahora tenemos una medida de la hemoglobina glicosilada que quizás muchos años atrás no teníamos. Y pues nuestra población de endocrinólogos que son excelentes, ¿verdad? Pues educando y tratando a estos pacientes, pues ayudan a que estas manifestaciones pues las veamos menos. Pues doctor, le damos las gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy hablándonos de este tema súper interesante. Y yo estoy segura, señoras y señores, de que todavía queda mucho por decir, pero a lo mejor en el futuro lo podemos volver a tener aquí para que nos vuelva a hablar de esto y de muchas cosas más. Así es que muchas gracias por escucharnos en la mañana de hoy. Damos las gracias a Bristol Myers Squibb por traer este programa a ustedes, al doctor Ramón Ortega. Muchas gracias, doctor. Y Muchas espero gracias. que volvamos entonces la próxima semana con otro tema. Hablemos de reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo y los espero el próximo sábado. Gracias. Hasta luego.